Cristo, cuando llega a la vida de un hombre, de una mujer, lo primero que tú quieres es ayudar al que no tiene. Es tratar de sacar de las tinieblas a la luz, porque tú un día estuviste en las tinieblas. Ese es el que verdaderamente es libre. Y el problema es que tenemos gente que se dice ser libre, pero no ama. Es una atadura. Ser libre, pero no perdona. Hay raíz de amargura. Bendecida y hermosa noche, hermanos amados, una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial nos regala. Hoy en este día son más los motivos que tenemos para agradecerle a Dios que algún otro. No hay otro motivo, porque todas las cosas pasan para bien para los que amamos a Dios. Y en esta oportunidad estamos iniciando el episodio número 13, el podcast que hemos denominado en esta noche poderosa, en esta noche bendecida, el impacto de la liberación espiritual en nuestras vidas, el basamento legal o el basamento bíblico, porque es la legalidad del cielo, la legalidad de lo celestial. Está en Marcos capítulo 5, desde el versículo 15 al versículo 19. Cuando hablamos de liberación, hablamos de un nuevo comienzo, de algo que estaba destinado por nuestro Padre amado, Jehová de los ejércitos, de romper, de eliminar. Cuando hablamos de liberación, entendemos que es un nuevo comienzo para las personas que en una u otra oportunidad hemos abierto puertas y han permitido que se detengan propósitos y situaciones que Dios desea y ha decidido acontezcan. Y en esta noche, con el invitado que tenemos, vamos a estar conociendo un poco acerca de ese impacto que tiene la liberación y la importancia que tiene la liberación en nuestras vidas para nosotros poder avanzar y cumplir esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Quizás no se ve cuando hay algo que nos detiene, cuando tenemos un yugo, pero en esta noche vamos a hablar de qué podemos hacer para romper esos yugos. Esos yugos se van a podrir y se van a caer. Y cuando hablamos de cadenas que nos detienen, metafóricamente pudiéramos decir que en el mundo celestial, así como en el mundo terrenal, hay cadenas que detienen las cosas. Pero cuando nosotros nos disponemos a cumplir el propósito de Dios y a pelear la buena batalla, pero no en nuestras fuerzas, sino utilizando esas armas espirituales, esas cadenas se rompen, así, se rompen. Y esta noche, así como se han roto esas cadenas, se van a romper no solamente ataduras y cadenas en mi vida, sino en la vida de cada una de las personas que está detrás de cámaras. Y sin más preámbulos, quiero presentarles al invitado de esta noche, que es el evangelista David Sánchez. Bienvenido, amén, hermano. El evangelista David Sánchez lleva el ministerio en la iglesia Llama de Fuego. Es un ministerio donde él maneja la parte evangelística y la parte profética. Y en esta noche le quiero pedir que gustosamente dé un saludo a toda la audiencia. Amén, gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Ya pues en esta noche mi hermana Karina, amén, pues damos gracias al Señor por la invitación a pues su canal acá, gloria al Señor, pues y bendecir pues cada uno de aquellos que están detrás pues de esas cámaras, y que Dios pueda bendecir grande y poderosamente pues aquellos que sé que hoy pues vamos a tocar un tema, ¿verdad?, muy importante en la vida espiritual de nosotros. Vamos a hablarlo en plural, gloria al Señor, y pues sé que Dios va a hacer algo poderoso allí. Como usted lo mencionaba, soy su hermano evangelista David Sánchez, pues precedimos el ministerio
evangelístico y profético, llama de fuego. Pues ahí estamos haciendo la voluntad del Señor y como le comentaba, gloria al Señor, creemos que puede ser la edificación esta noche, pues este tema que hemos tomado pues para tratar de que aquellos que están, así como simulaba en momentos con las cadenas, así hay muchas personas allá afuera y creemos pues que esta noche, a través de esta palabra, muchos pues quedarán libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y después estaré compartiendo algunas cositas con ustedes también allí, gloria al Señor. Y de esta forma, hermano, sabe que en nuestro podcast tenemos como costumbre y como ley que antes de adentrarnos a la palabra y al tema, adoremos a Dios. Entonces, quiero invitarlo a que adoremos un poco y le alabemos a Dios y posteriormente entonces comencemos el tema poderoso de esta noche. Esta noche vamos a empezar a crear una atmósfera de poder. Vamos a adorar al único que merece alabanza, adoración, al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos, para que en esta noche podamos sentir esa presencia del Espíritu Santo moverse aún más con poder. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Elvis Marcano, quien hoy el Espíritu Santo lo ha traído para que adore y lleve en este momento esa adoración de poder. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero Señor, Vamos a seguir adorando a Dios Aleluya. en esta noche, porque no es simplemente una canción, es buscar la presencia del Espíritu Santo, es sentir que la atmósfera ya está preparada para recibir al Rey de Reyes. Un rey no se recibe de cualquier forma, hay que preparar ese lugar para recibir. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, estoy llamando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, estoy llamando. Hoy quisiera hoy en esta hora. Hoy quisiera que todo sobra. Gracias. Hoy quisiera que todo en esta hora. Te adoramos. Hoy quisiera todo solo a ti. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Espíritu Santo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy.
Espíritu Santo, ahora llena este lugar, ahora llena este lugar, ahora llena este lugar, Espíritu Santo, ahora llena este lugar. Ahora llena este lugar, ahora llena este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora sí nos vamos para la liberación. Dios es soberano y si Dios se place, aún escuchando una adoración, Amén. surge una liberación. Amén. Y de esta forma, después de adorar y alabar al Rey de Reyes, continuamos. Ahora sí vamos a comenzar este poderoso tema de esta noche con nuestro hermano evangelista David Sánchez. Hermano, nos habíamos quedado en que usted les había dado simplemente un saludo, pero esta audiencia, para que los conozca un poco, me gustaría que antes de que se comenzara este tema, nos hable un poquito acerca de David como esposo, David como ese hombre, ese papá. Entonces, de esa forma usted, hablándonos un poco acerca brevemente de todo lo que usted desarrolla parte del ministerio, nuestra audiencia va a poder conocer acerca de que el evangelista es una persona igual que el resto de las personas, solo que Dios muchas veces escoge entregarle dones a algunas personas cuando le buscan, cuando le aman, cuando deciden trabajarle y hacer la obra de Dios, y entonces eso es algo que nos hace diferentes. Pero simplemente somos instrumentos, porque es el Espíritu Santo que trabaja, que hace milagros, que libera, y que en esta noche se va a mover con poder, estoy segura. Amén, amén. Gloria al Señor. Sí, mi hermana Karina. Como usted pues comentaba acerca de la vida de un evangelista, la voy a hablar acerca de la vida ministerial. Gloria al Señor. Sí, como usted lo comentaba, decía que somos iguales. Y claro, todos somos iguales. La Biblia relata y nos enseña, pues, el mismo Jesús, donde habla la Biblia y dice que el que quiera hacerse grande, entonces tendrá que hacerse pequeño. O sea, pocas palabras, tendrá que servir. Entonces, somos servidores de Dios. Y la vida, pues, de este servidor es una vida pues detrás de lo espiritual. Es una vida como habla la Biblia, ¿verdad? Hoy hemos tomado un tema muy, muy importante y es algo de que cuando nosotros hablamos, lo hablemos con experiencia. Tengamos que tener la vivencia para poder mostrarles a ellos de que estamos hablando algo real. Entonces, detrás de lo espiritual y detrás del ministerio, el hermano David Sánchez puede haber recibido ese impacto de la palabra, porque si usted nos basamos a la palabra, ¿verdad? La palabra impacto es poder. Entonces, el poder, cuando impacta la vida de un hombre, no simplemente lo lleva a dotarlo de dones, de ministerio, sino que primero entra un cambio, ¿verdad? Y el impacto no llega por fuera primero. Eso es algo que debemos de tener claro. El impacto primero entra en lo interno, de adentro. Entonces allí Dios impactó mi vida y pues me hice un hombre, después de ser un muchacho severo en la calle, muchacho de gloria a Dios, que pues vivió su juventud, su niñez en la calle, pero se convierte ahora en un hombre con el amor de Cristo. Gloria a Dios. Porque ese es el impacto que Dios hace en nuestra vida. Es que se convierte el amor de Dios, se materializa el amor de Dios en nuestra vida. Y en este caso,
nos damos cuenta porque, ¿cómo nos podemos darnos cuenta? Bueno, el testimonio es muy importante. Nosotros no hablamos por nosotros mismos. Hay gente que va a hablar de nosotros, va a contar de nosotros. Y por eso sería yo de más, ¿verdad? Yo contar pues de que yo soy esto, de que yo soy aquello. Sí, porque tenemos cierta persona que tiene una doble identidad. Y es una cadena, porque ahorita vamos a tocar este tema. Es una cadena, una persona con una doble identidad. Hay gente que desde en medio de una cámara, de un canal televisivo, en una entrevista, puede expresar todo. Yo en mi casa soy esto, en mi casa soy aquello, pero hay una atadura, hay problemas en el hogar, problemas en el matrimonio. Entonces estaría de más, ¿verdad? Yo decir que, entonces, eso sería en otra entrevista con mi esposa, que ya le pudiese, en la vida matrimonial. Claro, pero también le decía de conocer un poco, es porque nosotros los cristianos evangélicos hablamos con nuestro testimonio, pues, y le vamos mostrando a otras personas que quizás no han llegado a los pies de Cristo, cómo hacer las cosas o cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Entonces, cuando nos unimos en pareja, Dios quiere que exista un matrimonio de por medio en la unión de esa pareja. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, aceptamos que venga esta ayuda idónea. Entonces, en esta entrevista de manera breve, simplemente contarles acerca de que ese ministerio que tiene esa ayuda idónea, en llama de fuego, en esa iglesia de poder, donde el Espíritu Santo se mueve, que también está la pastora Marisol, que le acompaña, a quien saludamos, sí, que nos está acompañando también en este estudio. Y entonces hay que honrar. A mí me gusta honrar a las personas y darle su lugar, porque honrar no es nada más materialmente, es agradecer porque Dios pone en nuestro camino personas idóneas que nos ayudan a cumplir ese propósito. Entonces, el pastor David está casado con la pastora Marisol de Sánchez, quien también está en ese ministerio y quien lleva ese trabajo pastoral allí en la iglesia, y el hermano entonces en la parte del ministerio evangelístico y profético. Entonces hacen como ese equipo complemento, como un complemento ese complemento. Entonces saludamos a la pastora, quien también está con nosotros aquí en el estudio, y la bendecimos. Entonces, bueno, de esta forma continuamos y nos adentramos al tema, pastor, porque pastor, gloria a Dios. Yo tengo el tema de llamar a nuestro hermano pastor, no sé, quizás es que es algo profético, solo lo sabrá Dios. En cuanto al tema de liberación, hicimos la simulación de que se rompen cadenas. Entonces, cuando acontece la liberación en mi vida, se rompen ataduras, se pudren yugos y hay un nuevo comienzo en mi vida. Hay veces que somos cristianos y podemos tener ataduras en algunas áreas, porque estamos en un proceso de limpieza, en un proceso donde nos estamos haciendo ese hombre nuevo, que no es de la noche a la mañana. Vamos a comenzar hablando de esa parte. Y esa parte yo sé que el Espíritu Santo va a obrar y usted nos la va a explicar poderosamente. Una de las cosas, mi hermana, ¿verdad?, acerca de lo que la pregunta es, ¿verdad?, que habla en un término al pueblo de Dios. Te está hablando acerca del pueblo de Dios. Te dice, hay lugares o áreas en nosotros que tienen que morir y aquello. Ok, sí existen porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, donde el apóstol Juan declara por allí en una de sus cartas y dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, mientras el hombre esté practicando, tiene una atadura, tiene un grilleto, tiene un yugo. Mientras esté la práctica. Entonces, ¿qué pasa en la vida del creyente cuando nos referimos a liberación? Es porque todavía la persona no ha dejado de practicar. Una cosa, pues, que nosotros debemos de entender es que nosotros cuando llegamos a Cristo, si Cristo impactó en nuestra vida, porque el impacto
es algo poderoso. A mí me llamó la atención la palabra impacto, porque es algo tan poderoso, porque la palabra impacto es el mismo Cristo, es el mismo Dios. ¿Cómo así, predicador? Si usted lee la Biblia, según el libro de Génesis capítulo 1, se da de cuenta de que el impacto fue el que creó el mundo, la tierra y los cielos. Dice la Biblia, es el impacto de Dios el que provocó que todo fuese hecho por la palabra. Entonces, cuando la palabra del Cristo llega a nuestros corazones, automáticamente tiene que haber lo que usted pronunció, un cambio. Tiene que haber un cambio. No, por eso es que creo que trataré de ser como prudente acerca de esto, pero sí trataré de ser como un poco también atacante a este asunto, porque vea, una de las cosas de mis vivencias, hablando acerca de lo que es la liberación y acerca de lo que es pues el impacto. Cuando Cristo llega a mi vida, conozco a Dios, ¿ve? Conozco a Dios, acepto a Cristo, comienzo a caminar con Cristo, aún mi vestuario aún cambió, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre todavía tiene atadura, es porque todavía está practicando ciertas cosas a lo oculto. ¿Y quién es el padre de lo oculto? ¿Quién es el padre de las tinieblas? Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, tenemos gente que está allí, que está practicando, tiene ciertas prácticas. ¿Y qué es lo que quiere Dios hoy? Impartir con este tema, con esta palabra, de que nosotros dejemos ese viejo mundo. La Biblia habla, según Corintios, nos relata, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, porque el Dios de este siglo, vea esto, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca en ellos el evangelio de Jesucristo. Es que cuando una persona todavía tiene atadura, pero profesa a Dios, y usted lo ve en una iglesia, y usted lo ve con una Biblia, y usted lo ve hablando de Dios, pero sus actitudes dicen otra cosa. Por eso fue que te dije ahorita, no daremos testimonio de nosotros mismos, sino que ellos darán testimonio de nosotros. Por eso es que Cristo, el mismo Cristo, hace una pregunta y le dice a sus discípulos, él le dice a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres quién soy yo? Y esto es impresionante. Ahora la palabra no es plural, sino colectiva. Y le pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? Jesús necesitaba saber qué decía la gente, porque es que nosotros somos imagen allá afuera. Siempre he tenido este concepto que me lo enseñó mi primer pastor cuando yo llegué al Señor. Él me decía, David, tú tienes que cuidarte, cuidar tu testimonio y valorar lo que Cristo te dio, lo que Dios te dio a ti, el privilegio que Dios te ha dado. Ahora, él me decía siempre esta palabra. Él me decía, porque tú como predicador, como ministro, después que ministras, después que la gente se lleva una buena imagen de ti, después que la gente ve en ti esa figura que representa a Cristo en la tierra, y luego te ven haciendo cualquier cosa por allá oculta, todo lo que construiste se derrumba, viene abajo. y la palabra los llama hipócritas. Ay, Dios mío. Bueno. Así define la palabra hipócritas a aquellas personas que no practican lo que predican. Bíblicamente, el libro de San Juan capítulo 8, la Biblia dice que Cristo, en una oportunidad, dando uno de sus sermones, dice que se acercaron los fariseos. Y dice la Biblia que el mismo Dios, el mismo Cristo, perdón, le dice a ellos, conozcan la verdad y la verdad os hará libre. Ellos dijeron, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. ¿Qué le dijo Cristo? Si fuesen hijos de Abraham, ustedes no hiciesen lo que están haciendo. Ahora, los fariseos eran una cierta secta o religiosos, podemos hablarlo abiertamente, de personas que se encargaban de mucho estudio. Y esto es una cosa que también tenemos que hablarla. Esto de transmitirlo.
de impactarlo, de que el apóstol Pablo decía, mire, yo tengo letras por todos lados, pero yo lo pongo como por basura y me hago como que no sé nada. ¿Para qué? Para engrandecer el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, esa es otra cosa, que los fariseos tenían una clase de religión y era que ellos por fuera tenían una apariencia, vuelvo a tomar la conversación, tenían una apariencia, pero por dentro, ¿qué había en su corazón? No amaban a su prójimo, no tenían buenas actitudes. Y un hombre libre, que ha sido verdaderamente libre por la palabra, porque la Biblia lo dice, y el Hijo del Hombre vino a libertar, fue el Hijo del Hombre, Cristo, y el que es libre verdaderamente sierva. Y aquí ya estamos entrando ya como en calor, que ya estoy hasta sudando. Óigame esto, el hombre que es libre es alguien que nunca va a desear el mal para otro. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo se va a mostrar en él. El amor de Cristo, cuando llega a la vida de un hombre, de una mujer, lo primero que tú quieres es ayudar al que no tiene. Es tratar de sacar de las tinieblas a la luz, porque tú un día tuviste en las tinieblas. Ese es el que verdaderamente es libre. Y el problema es que tenemos gente que se dice ser libre, pero no ama. Es una atadura. Ser libre, pero no perdona. Hay raíz de amargura. Tenemos falta de perdón. Y son personas que todavía siguen. Te voy a decir algo más profundo, chico. Escucha esto. Cuando Cristo liberta a un hombre, mira, hasta su manera de peinarse cambia. No puede ser el mismo. Una de las cosas que yo he aprendido a causa de esta palabra y lo que es el poder de la liberación, ¿verdad? Lo que repercuta la liberación, es que yo lo he podido verlo en mi familia. ¿Por qué? Porque, y creo que estaría de más hablar un poco de mi testimonio, pero sí podríamos hablar acerca de esto. Es interesante porque es bueno que las personas conozcan ese testimonio y sepan de dónde salió David y qué fue lo que hizo Cristo en su vida y cómo lo transformó. Porque hay muchas personas que quizás se identifican con esa situación. Amén. Sí, y acerca, sí, está bien comentar, y ya vamos a comentarlo, pero escucha esto. Cuando Cristo entra en mí y me hace una nueva criatura, una nueva persona, los que no creían en mí era mi familia, porque fui una persona que sobre resaltante la familia. Esto le llaman común, ¿verdad? Nosotros los venezolanos le llaman como la oveja negra. Entonces ellos decían, este es el que nos va, ¿ves? Entonces entre ellos entró eso de que yo, pues para ellos era lo apartado, era lo que quizás no valía. Incluso puedo decirlo con mucha seguridad delante de la presencia del Señor, mis propios hermanos, mis propios padres, ¿ves? Decían, ya no tenemos, porque conocemos esa historia. Hay familias que me están explicando, viendo allí, que tienen estos casos. ¿Ve? Pero la Biblia dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Ahora, mi familia, cuando comienzan a ver esa liberación en mí, ellos son los primeros que creen. Y cuando un hombre es libre, los primeros que van a creer son los de la casa. No son los de afuera, son los de la casa. Son los primeros. Porque quien te conoce es el de la casa. Quien puede dar buen testimonio de nosotros es el de la casa. Si usted quiere saber algo de David Sánchez, pregúnteselo a la familia. Ellos sí lo conocen. Ellos, claro, ¿me entiende? Entonces, esa es una persona verdaderamente libre. No creo en una persona que se dice ser libre, pero todavía mamá, no me cae bien mamá, hermano, todavía no. Hay cosas allí escondidas, alojadas. Y creo que podemos en esta noche,
Lo creemos. Y te voy a contar algo más poderoso. Dios, porque no existe ministerio de liberación. Es una mentira. No existe ministerio de liberación. Todo el que me está escuchando me está viendo. No, no. Existen 5 ministerios. Se añade uno y es el de reconciliación, lo dijo el apóstol Pablo. Eso es todo. 5 ministerios. Ahora, el don de liberación, sí. El don de liberación. Cuando Dios me dota con estos dones de liberación, que comienzo a entrar en estas experiencias, he logrado orar desde Venezuela, a Naco, Venezuela, a otras ciudades, a otros países, y hemos visto cómo Dios rompe las cadenas allá. Y creemos que Dios lo puede hacer. Creemos que Dios lo puede hacer en esta noche. Sí, creemos que Dios puede. No hay límite. Sí, no hay límite. El poder de Dios es el poder de Dios. El poder de Dios es el que penetra, llega hasta donde, mire, el hombre no puede llegar. Y esto es uno de los medios que Dios en este tiempo está utilizando para llegar a ese corazón atado, para llegar, para impactar, esa es la palabra, para impactar a esa persona que está encadenado, cautivo, cauterizado en el pecado. Hay gente que está cauterizada, cautiva en el pecado, en la maldad. Ahí hay gente que nosotros quizás no le conocemos, pero creemos que Dios puede hacer algo esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y estoy yo también segura de que Dios va a hacer, porque por medio de estos medios de comunicación, por medio de las redes sociales, podemos cumplir, como siempre lo digo, esa gran comisión, que es que su palabra vaya de nación en nación y que nosotros prediquemos y demos testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Y realmente cuando amamos a nuestro prójimo como a mí mismo, entonces yo quiero que todo ese impacto, todo ese cambio, esa transformación que ha pasado en mí, también pase no solamente en mi vecino, no solamente en mi familia, no solamente en las personas cercanas a mí, sino en todas personas con quien yo pueda tener comunicación. Y también queremos que todo el trabajo que nosotros vayamos a hacer para la obra de Dios y para nuestro trabajo en el mundo secular, que sea en función de agradar a Dios. Amén. Porque realmente todo lo que un cristiano debe hacer tiene que ser en función de agradar a Dios en primer término. Y ya todo lo demás va a ser ecológico, porque cuando agradamos a Dios, reconocemos que Dios entrega esa buena, perfecta y agradable voluntad para todas las cosas que acontecen. Y de esta forma seguimos hablando de la liberación. Seguimos hablando acerca de esa liberación con nuestro hermano David Sánchez. Mencionaba, hermano, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Hablaba de ese punto específico para adentrarnos a el tema de la liberación a mayor profundidad. Lo que hablaba el apóstol Pablo, sí, vamos a retomar la conversación, gloria al Señor. Lo que hablaba el apóstol Pablo hablaba de un Dios de los siglos. Dice que este Dios de los siglos había cegado el entendimiento, que es una de las cosas, ¿verdad?, que hoy vemos, la ceguera espiritual, que es muy común. Hoy podemos entender que el hombre, pues, que no ha recibido el impacto de la liberación, ¿verdad? Hablando de liberación, hablamos de Cristo, de la palabra. El que no ha recibido la palabra, el que no ha recibido, pues, ese impacto, se ha dejado, pues, cegar, o está cegado, pues, por los rudimientos del pecado de este mundo. Y dice que ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que entonces no resplandezca el evangelio de Jesucristo en ellos. Y pues vemos gente que está tan atada, hay gente que está tan cautiva en este pecado, en estas maldades, que pues se hacen hostiles a escuchar la palabra, a oír la palabra. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, hablando en los términos
de redes sociales, plataformas y tales, nos damos cuenta que el hombre hoy, cegado por el Dios de este siglo, basándonos en esa escritura, el hombre te le da like a cualquiera cosa que no lo va a edificar, pero a una palabra de parte de Dios Cuesta. porque está cegado. Y la misma ceguera espiritual, la misma atadura, las mismas cadenas que lo atan, no permite que la palabra llegue a vida en él. Y por eso es que la persona llega incluso, como no, la palabra no entra a su corazón, la persona puede lograr llegar aún a quitarse la vida misma. Porque es tanto el dominio de ese Dios quien lo ha cegado, porque cuando hablamos de una persona atada, es de un esclavo. Es de un esclavo. Entonces, el que esté esclavizado a ese mundo es esclavo de un señor. Y todos sabemos, todos lo conocemos, esclavo de ese señor. Entonces, se le es difícil pues que la palabra llegue a vida en ellos y logra el enemigo incluso penetrar y lograr. Sin embargo, este canal de enseñanza y de bendición, hermano, como objetivo principal tiene de impactar en las redes, porque sabemos que hay muchas plataformas en la actualidad, hay muchas redes sociales que muestran informaciones que no edifican y que lo que hacen es llevar a esa persona al lodo, es llevar a esa persona a una mayor ceguera, a bloquearle el entendimiento. Pero yo estoy segura que nosotros, no en nuestras fuerzas, Amén, sino que nosotros haciendo la parte que nos corresponde, de predicar la palabra, de dejar este podcast en el canal de YouTube, de pasarla por las diferentes plataformas, eso va a hacer que vaya el poder del Espíritu Santo Amén, trabajando. Y yo estoy segura que como la palabra de Dios no retorna atrás vacía, que con el oír de la palabra de Dios, así sea de un fragmento de lo que nosotros estamos diciendo, van a haber muchas personas que en el momento en que escuchen la palabra de Dios, cuando estemos hablando de esta liberación, va a ser impactada su vida. En el momento en que estamos adorando, y eso a mí me llena de regocijo, porque la adoración y la alabanza tienen un poder, rompe cadenas, hace que la atmósfera se prepare para que nosotros podamos recibir un rema del cielo o nosotros podamos estar liberados. Hay personas que sin habérsele predicado el evangelio, pero con solo escuchar una adoración han sido quebrantados, porque el Espíritu Santo es quien mueve esa estructura. Y yo sé que hoy, hermano, cuando nosotros sigamos hablando de este tema, y por eso es que me gustaría que nos comente un poco acerca de ese testimonio, de cómo impactó Jesús de Nazaret en la vida a David, y que usted pueda mostrar un poco de ese viejo hombre para asomarle a muchas personas que lo van a ver y lo van a escuchar y puedan de repente entender de que ellos también pueden salir, así como usted salió. Amén. Ve, sierva, ve esto. Siempre he basado mi testimonio acerca del texto que hemos tomado para denominar el tema, y quise tomar este texto bíblico porque allí pues estructuro siempre cuando el Espíritu Santo me da de qué hablar de mi testimonio. Y vea que, y acá la palabra, ¿verdad?, me lleva a identifica mucho este pasaje bíblico con la vida del hermano David Sánchez. Porque bíblicamente, ¿verdad?, la Biblia dice que Jesús dice que entrando a Gadara, dice que cuando llegó a aquel lugar de Gadara, en Gadara estaba ocurriendo algo que era un problema muy grande, porque no habían podido aún en el mundo terrenal
nadie había podido traer un beneficio sobre la vida de este hombre, cual voy a hablar. Nadie, incluso estudiando y registrando la Biblia, me doy de cuenta que Gadara no tenía ni identidad como ciudad. Era un pueblecillo que era poco conocido. Según algunos estudios, se dice que Gadara era una ciudad, un pequeño pueblo de ciertos judíos que habían poblado ese lugar. Ahora, dice que algunos estudios que esta ciudad había sido pues abandonada por causa de una ruina, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que cuando hablamos de Gadara, hablamos de un estado seco, de un estado estéril, de algo vacío. Ahora, ¿por qué quiero hablar de Gadara? ¿Por qué quiero introducirme en la ciudad? Porque dice que en la ciudad estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo. Tenía un espíritu inmundo. Escucha esto. Y dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros. Cuando hablo de Gadara y nos referimos a la ciudad tiene como significado lugares de cadáveres, lugares de sepulcro. Y se dice que algunos estudios que estos demonios se alojaban o en los desiertos o en los sepulcros. Entonces, nos damos cuenta de que este hombre dice que con este espíritu inmundo sus habitaciones las hacía dentro de los sepulcros. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a aquel lugar, dice que aquel hombre endemoniado con aquel espíritu inmundo, dice que salió de los sepulcros a recibir a Jesús. Ven lo que tiene la importancia de cuando Jesús llega a un lugar, de cuando Jesús llega a una vida. La importancia de recibir a Jesús. Mire, no llegó un presidente, un mandatario, no, llegó Cristo a Gadara. Y acá donde yo paso, siempre mi vida secular, porque hablar de mi testimonio es hablar de, quizás voy a resumir voy a resaltar algunas cosas, pero hablar de mi testimonio es hablar de un niño, de un joven, hijo de pastores, hijo de gente de Dios. Pero sabemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, no respeta. Él no respeta si es pastor, si es evangelista, si es profeta. Él va a atacar. Ahora, el enemigo logra y me penetró mi corazón y me llevó a ese mundo. Y una de las cosas que puedo resaltar y quiero dejarla clara acá es que una de las cosas que la rebeldía, mi desobediencia. Recuerdo que mis padres antes de acostarse, como es costumbre, el niño va donde su padre, le besa la mano y se acuesta en su cuarto. Y se despide. Pero en mí había algo que me había tomado. Y este demonio, que el Señor lo reprenda, que había llegado a mi vida, este demonio, cuando yo besaba la mano y ellos se acostaban en su cuarto, por la ventana yo me salía y me iba a la calle. Y recuerdo que en mi sector, porque yo no soy oriental, no soy anaqueño, se puede, de Anzuate, de Santiquete. No, yo soy guariqueño, por eso es que un poco, el lenguaje mío un poco, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que mi acento siempre, donde voy, siempre me descubren el acento, gloria al Señor. Bueno, en mi pueblo habían dos sectores que se estaban levantando. Allí habían ciertas personas, como existen en muchos lugares, y entre todos los sectores había una rivalidad por el sector, por la comunidad, por lo que le llaman hoy en día territorio, plaza, se le llama territorio. Eso. Entonces, nosotros, yo de niño, 9 años, 10 años,
me escapaba de mi hogar y llegaba a un cierto lugar. Ve cómo el enemigo logra cautivar a una persona. Recuerdo que había un hombre que decía, este negrito tiene pila, este negrito va a hacer candela, este negrito va a hacer esto. Y aquellas palabras fueron repercutiendo en mi mente. Y lo que me decía aquel hombre, yo llegué a una oportunidad a comentarlo. Yo lo comentaba y decía, yo quiero ser como ese hombre. Y te voy a decir algo, él murió, él lo mataron, era un hombre muy conocido, narcotraficante muy conocido. Y llegué a ser la mano derecha de él y me llegué a quedar con el cargo que él tenía y llegué a dominar ciertos sectores de mi pueblo, ciertos sectores, y sé que hay mucha gente que pueden oír esto, pueden mirarlo y pueden decir, wow, ese, porque incluso te voy a decir algo más allá, hay mucha gente en mi pueblo y en muchos lugares donde visité que piensan que yo estoy muerto, que piensan que ya, que el enemigo logró el objetivo. Lo que no sabía el diablo era que había una madre que estaba de rodillas clamando por mí y hoy tengo vida y vida eterna porque fui impactado por el poder de Cristo, así como el gadareno fue impactado por el poder de Dios, así fue impactado mi vida. Llegué a tomar el territorio, me convierto en un hombre o en un joven muchacho, comencé a hacer una gran masa de amistades, sectores, comunidades. Llegamos a tomar sectores completos, de tal manera que llegamos a repercutir tanto que ya nos hicimos muy conocidos. Y el enemigo me hizo creer de que yo tenía el dominio, de que yo era el que tenía el poder, dominio. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del enemigo. El enemigo, Satanás, te va a ofrecer y él te va a poner las cosas fáciles. ¿Para qué? Para que tú las tomes. Y te desvíes del propósito que Dios quiere. Esa es la palabra. Y cuando el hombre está metido, sumergido allí, el mismo diablo le da la espalda. Los mismos demonios te dan la espalda. Por eso es que nosotros, por eso es que yo ataco estas cosas. Y por eso es que todo aquel que me está escuchando, me está viendo, sin Cristo puedes tenerlo todo, pero sin Cristo no eres nada. Yo tuve fama, fui muy conocido, reconocido, fui muy temido en muchos lugares, fui muy temido. Era el hombre que donde llegaba la gente corría porque armaba el asunto. Tenía que armarse el asunto porque se tenía que armar el asunto. Pero llegó uno más grande que yo, que es el que rompe cadenas, que fue el que llegó a Gadara. Y dice la Biblia que este gadareno, hay un escritor, creo que Mateo lo describe diciendo que este hombre se colocaba en los caminos. Tú sabes, un hombre endemoniado con una piedra en la mano. Y dice que la gente le tenía temor. La gente vivía una zozobra en Gadara, hablando de la Biblia. Vivía una vida no cómoda. Así vivían en mi sector, en mi pueblo. La gente, cuando nosotros también teníamos, yo estaba siendo dominado por este espíritu, por este demonio. Porque son demonios que atan la vida de un hombre. Son demonios. Y te voy a decir algo. Dice la Biblia que este hombre con cadenas y grilletos. Y dice la Biblia que nadie los podía. Nadie, absolutamente nadie podía hacer nada por él. Porque lo amarraban, lo encadenaban, secularmente hablando, lo engrilletaban y dice que la desmenuzaba. Rompía las cadenas y se soltaba y seguía echando broma. Así es el hombre que te nació libre. Tenemos unos cuantos por allí. Pero cuando llega Jesús, es cuando llega Cristo. Ahora, quiero hablarte algo, lo que es el poder o el impacto
o el punto de partida de la liberación. Porque la liberación tiene un punto de partida. Y no simplemente tener un ministerio, no simplemente tener dones, no simplemente tener talento. No, lo produce el punto de partida de la liberación en la oración. Es un hombre lleno de oración. Los demonios le tiemblan a un hombre, a una mujer llena de oración, a un hombre lleno de ayuno, un hombre lleno de santidad, un hombre que se guarda para Dios. Esa es la verdadera liberación. Para usted impartir liberación, primero usted tiene que ser libre. Para usted impartir liberación, usted primero tiene que haber pasado por el filtro de la liberación. Nadie me habla de liberación cuando no ha vivido una liberación. Entonces, yo te digo algo, yo siempre soy una persona que ataca estas cosas. Porque yo estoy tatuado, tengo muchos tatuajes por el cuerpo. ¿Y qué pasaría que yo te hable a ti de liberación, pero todavía ande enseñando mis tatuajes? Está pegado, está rindiendo el culto al que quería romper ese propósito. Como yo te hablo de liberación cuando yo todavía tengo el vocabulario con que yo tenía anteriormente? Y por eso hay personas atadas. Y esto le va a quemar unos cuantos ahí a lo mejor. Pero te voy a decir algo. Hay personas que necesitamos que hoy esas cadenas se rompan en él. Necesitamos que esas cadenas sean desmenuzadas, porque estamos predicando a Jesucristo. Es la palabra de Jesucristo, es la palabra de Jesús la que llegó a Gadara, y es la palabra de Cristo la que está llegando a esa vida, la que está llegando a ese corazón, a esa alma, a donde esté atada. Hay ciertos demonios que han cauterizado la mente de personas. En este momento hay gente que se quiere quitar la vida. En este momento hay gente que se siente que ellos no valen nada. Hay gente, yo he orado por personas, hemos orado por personas que han dicho: en este momento yo me iba a tomar la pastilla para quitarme la vida. En este momento yo me iba a guindar de un mecate. En este momento yo iba a hacer esto, yo iba a hacer aquello. Porque son espíritus, son demonios. Y eso, los espíritus nadie los ve. Ahora, ¿sabe quién ve los espíritus? El espiritual. Porque el apóstol Pablo se lo habló a la carta de los Efesios. Y le digo, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes espirituales de maldades que operan en las regiones celestes. Para tú poder definir un demonio, para tú poder darte cuenta quién está endemoniado, tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. Tiene que existir el poder del Espíritu Santo. Lo que dice Lucas capítulo 4, verso 14. En Lucas capítulo 4, verso 1 dice: y Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Ahora en el verso 14 dice: pero Jesús dice que descendió de aquel lugar bajo el poder del Espíritu para sanar. La oración, el ayuno y la santidad son tres cosas importantes que tienen que existir en la vida de un hombre. Santidad no simplemente en ropa. Sí, porque la santidad primero entra aquí el corazón. Entra ahí el corazón. Pero el hombre tiene que, también lo que habla el libro de Primera de Tesalonicenses: alma, cuerpo y espíritu. Y hay gente que va a decir: no, pero no hablen de alma, cuerpo y espíritu. No está hablando de ropa, sí está hablando. El hombre debe vestir como hombre de Dios, la mujer debe vestir como mujer de Dios. Para tú ser libre no tienes que enseñar, valga la redundancia. Claro, es cumplir la palabra. Claro. En base a todo esto que usted nos ha hablado y que hemos escuchado con toda atención, podemos ir resumiendo y puedo entender que para que una persona pueda ser usada por Dios y trabajar en liberación, requiere haber sido libre, requiere tener obediencia, requiere tener oración, requiere tener una vida de ayuno, de oración, obediencia, santidad y cumplir la palabra del fundamento. Ese don de liberación, porque no es un ministerio, también nos queda claro, no es ministerio de liberación. Es el don de liberación que Dios se place en entregarle a personas que le amamos y que tenemos esa autoridad para poder trabajar
y ayudar a otros a ser libres. Pero antes de hacer libre a otros, debo ser libre yo primero. Y eso es un acto de valentía, porque todo cristiano sabe de dónde Dios lo sacó y sabe hacia dónde Dios lo quiere llevar. Y en esta noche, hermanos amados, hemos tomado este tema porque queremos impactar. Y el impacto lo van a empezar a recibir desde el mismo momento en que empiecen a ver este podcast de poder. Porque es el Espíritu Santo que ha venido haciendo y que va a seguir haciendo. Amén. Y como los minutos pasan rápido, hermano, yo quiero que vayamos terminando esto, pero que lo hagamos impactando la vida de muchas personas en este momento con una oración de poder. Porque cuando un hombre que es usado en el don de liberación empieza a orar con toda la autoridad que Dios le da, y hablándole a esas entidades demoníacas y diciéndoles, ya no tienes autoridad en mi vida, entonces empiezan a correr. Y por eso quiero pedirle que oremos. Amén. Y que no solamente sea para las personas que estamos aquí presentes, sino para toda aquella persona que pueda ver este podcast más adelante y empecemos a trabajar, a hacer esos instrumentos y que sea el Espíritu Santo que se mueva y empiece a liberar en este momento. Amén. Con su oración, hermano. Y quisiera terminar con este verso, Okay. porque es importante que la palabra quede allí estructurada, que la palabra quede allí estructurada. Y quisiera terminar con el verso 19, que dice, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios. Cuando Dios, dice la Biblia que cuando Jesús impactó a este hombre, la evidencia era de que él quería seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que quiero resaltar con esto? Es que cuando alguien es libre, no simplemente quiere la liberación, sino que quiere seguir a Jesús. Gloria a Dios. Por eso él le dijo, déjame ir contigo, porque el que es libre quiere ir con Jesús. Ahora, ¿qué me lleva a esto? Porque hay gente allí que no simplemente, Romanos capítulo 10, verso 10, no simplemente es creerlo con el corazón, sino confesarlo con su boca. Ahora, estaríamos de más de hablar y comentar y poder profundizar, pero necesitamos que tú confieses a Cristo. La verdadera liberación es que tú confieses a Cristo. Es que hoy puedas confesar al Señor Jesús. Esa es la mayor de la liberación. Por ahí es la puerta por donde va a entrar la liberación. Cuando confiese a nuestro Señor Jesucristo. No sé si algún día ustedes han hecho el llamado y no sé si han hecho la oración de confesión, pero esto es muy importante, que el hombre, para que pueda ser libre, primero tiene que confesar. Lo demás lo va a hacer el Señor. Lo vaya haciendo la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, aleluya. Vamos a orar. No sé si hacen la oración de confesión. Hagamos una oración para que todas las personas que están aquí en cámara les voy a pedir que repitan conmigo en este momento, quienes de manera espontánea y por amor quieren empezar a seguir a Jesús en este momento. Padre amado, en este momento lo pisan de corazón, entregándoles su alma a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Jesús, en este momento, Gracias. Señor, llevo a ti, Padre Santo, pidiéndote perdón, Padre amado, por todas las cosas que haya podido haber hecho en mi vida pasada, Señor, y que hayan ido en contra de tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre Santo, por ti, Dios, bórralo del libro de la muerte, Padre amado. Y me comprometo desde este momento en adelante, Padre, a seguirte, a convertirte en mi Rey y Salvador. Gracias, Padre, por aceptarme. El que está en los cielos, para todas aquellas personas que hayan decidido recibir en este momento a Jesús. Gloria al Señor. Este es la mayor de las liberaciones. Gloria al Señor. Es que hayas confesado a Cristo Jesús.
Vamos a orar por ustedes, gloria al Señor, por los que nos pueden ver y por los que estamos en este lugar. Gloria al Señor. Vamos a orar para pues así, gloria al Señor. Aleluya. Usted pueda recibir o siga recibiendo lo que Dios quiere para usted. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te adoramos, Dios, te bendecimos. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu poder, Dios. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por aquellos que están allí, Señor, conectados. Te damos gracias, Señor, por los que han de ver, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, estos videos, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, en este momento, Dios del cielo, como lo dice su palabra, que nadie entre a la casa del hombre fuerte si antes no le ata. En este momento, Dios mío, conforme a su palabra, que dice también, Padre de la gloria, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, Dios de la gloria. Ejercemos el poder y la autoridad, Padre de la gloria, para atar, para reprender en el nombre de Jesús todo poder del enemigo, todo poder del diablo que se haya levantado, Dios de la gloria, contra una familia, contra un hogar, contra un matrimonio, por el poder de la palabra. Reprendemos y atamos en el nombre de Jesús todo demonio que ha sido enviado para perturbar a través de los sueños nocturnos, a través, Padre Santo, Señor, de descanso, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Reprendemos y atamos en esta hora, Dios de gloria, Señor, todo lo que no proviene de ti, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazareno. Atamos y reprendemos, Dios, todo demonio que ha sido enviado a los cuerpos, Dios, de enfermedades, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Yo declaro libertad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Y de esta forma, hermanos, hoy hemos recibido liberación de parte del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Y de esta forma nos vamos a despedir cantándole a Dios, adorando al Rey de Reyes, porque hoy recibió nuevas almas y porque hoy hizo las liberaciones que Él convino y o creyó convenientes. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Dios les bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.